No, doctor Cortés, muchas gracias por la invitación. Digamos que es muy extenso hablar de infecciones en cáncer, así que pues yo me centré un poco más como en el grueso de las complicaciones que pues es neutropenia febril, una parte de las infecciones bacterianas, otra parte pues de las infecciones micóticas. ¿Me ayuda? ¿Cómo lo paso? Bueno, desde 1960... Ay, gracias, profe. Sí. Desde 1960 se habla de neutropenia febril, básicamente cuando se empezó a encontrar que con los esquemas de quimioterapia los pacientes presentaban infecciones severas y tenían una alta mortalidad, principalmente asociada a bacteriemias por Pseudomonas. Desde ese momento pues se instauró de forma prácticamente universal el manejo con antibióticos que tengan cubrimiento contra Pseudomonas en pacientes que desarrollan neutropenia posterior a quimioterapia. La epidemiología es muy cambiante. Ustedes han visto que de un sitio a otro, de un centro a otro, hay grandes diferencias. Ustedes ven cómo los americanos en su última guía dicen que predominan las infecciones por cocos gram positivos, y de esos cocos gram positivos la mayoría pues son coagulasa negativos. Entonces la primera pregunta que uno le surge es cuáles de esas eran infecciones reales y cuántas eran contaminaciones. Pero uno diría, uno tiene que saber cómo se comportan las infecciones en su centro, en su país, en su ciudad, para tener un mejor abordaje a lo que es la realidad diaria. Por eso traje datos de Latinoamérica, empezando por un trabajo que tenemos del Hospital Universitario de San Ignacio, sin referencia todavía porque son datos que no se han publicado. Recogimos 2 años de pacientes que habían recibido quimioterapia, fueron casi 200 pacientes, 355 episodios de neutropenia febril. Y lo que encontramos es que para nuestros pacientes con neutropenia febril, en el 60% se diagnostica un foco. O sea, hay un aislamiento de bacteremia, un foco urinario, un foco pulmonar. En la gran mayoría pues tenemos una infección documentada, con predominio de los gram negativos, principalmente las enterobacterias. Si les mostrara qué microorganismos predominaron, pues claramente la primera es E. coli, la segunda es Klebsiella, llevándose de lejos a los demás microorganismos. Menos frecuentes los gram positivos, menos frecuentes los hongos, con una mortalidad que no es muy bonita, pero digamos que está dentro de lo relativamente esperado para este tipo de complicaciones. ¿Cómo nos comportamos? Parecido a otros datos que tenemos de Latinoamérica. Los otros datos que hay de Bogotá, pues la mayoría son del Instituto Nacional de Cancerología, donde podemos ver tasas similares de hallazgo de documentación de un foco infeccioso. Tengo unos datos de Medellín, unos son del Pablo Tobón, esto es del San Vicente de Paúl, algunos datos de Santiago de Chile, datos de Caracas, y lo que vemos es que en la gran mayoría de los trabajos de Latinoamérica vemos un predominio de gérmenes gram negativos por encima de los gram positivos, así que definitivamente nos comportamos un poco diferente a lo que pueden reportar los americanos o los europeos en sus series. La siguiente pregunta que uno se hace es, bueno, si nosotros tenemos más o menos 50-60% de aislamientos, de documentación de un germen, ¿qué hay en el otro 40%? ¿Será que son infecciones que no aislamos porque no se toma el hemocultivo a tiempo o porque es una bacteriemia transitoria? ¿O qué será lo que pasa en ese otro 40-50% en el que no tenemos aislamiento? Entonces, esos son datos de un centro en Estocolmo en el que se pusieron a ver qué tantos virus tenían los pacientes, cómo se comportaban los virus en pacientes con neutropenia febril, y ellos encuentran que casi el 20% tienen algún virus respiratorio. La mayoría de estos tenían síntomas respiratorios altos o bajos, así que uno podría decir, bueno, esa posiblemente es una parte de la torta de lo que causa neutropenia febril. Ellos también miran cómo se comportan los virus en la sangre. Es un poquito más difícil saber qué relación causal puede tener una reactivación de citomegalovirus, de parvovirus o de polioma en un paciente neutropénico, pero digamos que es importante tener presente que los virus también pueden ser eventualmente una causa de fiebre en el paciente neutropénico. Otra alternativa que también la estudiaron en el mismo centro en Estocolmo es la posibilidad de translocación bacteriana. Ellos evaluaron los niveles del lipopolisacárido y de su receptor en sangre, que es el CD14 soluble, y lo que encuentran es que los niveles de endotoxina en los pacientes con fiebre y con fiebre de origen desconocido pues es más alta que en los demás grupos de pacientes.
Cuando miran los niveles de CD14, también encuentran que en los pacientes febriles hay una mayor concentración, al igual que en los pacientes con fiebre de origen desconocido. O sea, otra parte de esa torta posiblemente no le explica traslocación bacteriana. Recuerden que la traslocación bacteriana normalmente no se agarra por hemocultivos. ¿Por qué? Porque son bajas cantidades de bacterias y porque tienden a ser transitorias. Entonces, los estudios de traslocación bacteriana casi nunca tienen datos por que haya bacteremia, sino por otros hallazgos, principalmente porque hacen PCRs en los ganglios linfáticos regionales y no porque se encuentren en sangre estos microorganismos. Y hay otra posibilidad que nos puede explicar por qué hacen fiebre estos pacientes, y esa no tendría que ver con infección, y es la mucositis. Hay algunos que hablan de un cambio de paradigma y dicen, mire, también hay pacientes que tienen fiebre y neutropenia, pero lo que tienen es una mucositis febril. Entonces, esto es más o menos la fisiopatología que se ha descrito para el daño de las mucosas. Y es importante recordar que con el daño de las mucosas se pueden liberar estos patrones moleculares asociados a daño o a peligro. En otras publicaciones los mencionan. Estos patrones moleculares, que en general son moléculas que se liberan de las mitocondrias, estimulan los mismos receptores que nos pueden estimular el lipopolisacárido o el ácido teicoico, el ácido lipoteicoico. ¿Cuál es el resultado? Fiebre. Fiebre. Y yo no puedo saber si mi paciente con neutropenia febril tiene fiebre porque tiene mucositis o porque tiene una infección y yo no encontré la bacteremia o porque tiene una traslocación bacteriana. Algunos han tratado de buscar qué biomarcador nos puede explicar hasta dónde está alterada la mucosa gastrointestinal. Se han propuesto diferentes moléculas, pero la que mejor se ha encontrado que tiene correlación con el daño de las mucosas son los niveles de citrulinas. Las citrulinas se producen en los enterocitos y lo que se ha encontrado es que la disminución de las citrulinas se correlaciona muy bien con el daño de mucosas. Entonces sería chévere para uno decir, mire, hagámosle citrulinas a este paciente para ver si la fiebre es por mucositis o es por infección. El gran problema es que cuando esto está en su peor momento, pues es donde hay mayor riesgo de que haya traslocación bacteriana y bacteremia. Entonces, a pesar de que sería interesante poderlo hacer, posiblemente no va a ser la respuesta para saber si los pacientes están infectados o no. Otra de las alternativas que nos podrían ayudar a saber si el paciente está infectado o no, y esto ha sido motivo pues, de mucha controversia, pues es el uso de los biomarcadores. Estos son datos de una revisión sistemática que se publicó en el 2015 y evalúan pues 3 de las que más se utilizan, como la procalcitonina, la proteína C reactiva y los niveles de interleuquina 6. Ellos encuentran que la mejor área bajo la curva la tiene la procalcitonina, sin embargo con una sensibilidad que deja bastante que desear y un LR negativo que no es lo suficientemente bajo como para descartar la posibilidad de una infección o una infección severa como fue el objetivo del trabajo. A los demás biomarcadores pues no les fue mucho mejor, así que el uso de biomarcadores en pacientes con neutropenia febril sigue sin darnos la respuesta que estamos buscando. Otros investigadores lo que han tratado de hacer es usarlos como pronóstico y acompañarlo de una escala pues, que es muy conocida, que es la escala de Mask. En este estudio lo que se hizo fue evaluar cómo se comportaba la escala de Mask y cómo se comportaba la procalcitonina. El gran problema que tiene este estudio es que la mayoría de pacientes tenían neoplasias sólidas. Si ustedes han visto pacientes con neutropenia febril, sabrán que la diferencia de tratar a un paciente con neutropenia febril con una neoplasia sólida a una neoplasia hematológica es como si fuera a tratar una enfermedad diferente. Son radicalmente distintos. Es mucho más amable el comportamiento de una neutropenia febril en un paciente con una neoplasia sólida. Entonces, pues ellos dicen, mire, sí, la procalcitonina, la elevación de la procalcitonina tiene es más o menos predictor de bacteremia y de choque séptico. Pero de nuevo, pues esta posiblemente no es la población que nosotros queremos evaluar. Por eso me parece muy bonito este estudio, que a pesar de que es retrospectivo, pues se hizo en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Ellos lo hicieron en los pacientes que realmente nos interesan, que son los pacientes con neoplasias hematológicas, y ellos lo que hicieron fue ver qué le aporta al MASC, que uno esperaría que en la mayoría de los pacientes hematológicos se comporte como de alto riesgo, ¿qué le aporta tener niveles elevados de proteína C reactiva? Pues que es un biomarcador que tenemos disponible yo creo que en todos los centros. Y lo que ellos encuentran es que tener una PCR de más de 15 miligramos por decilitro sí es un diferenciador importante en cuanto al riesgo de muerte
en los pacientes independiente de que tengan un MASC que ya esperamos que vaya a ser de alto riesgo. Ellos encuentran que los que tienen un MASC una proteína C reactiva por encima de 15 tienen una probabilidad de solamente el 64% comparada con casi el 100% en quienes la tienen por debajo de 15. O sea que sí nos puede ayudar de pronto no a diferenciar infectado de no infectado, sino paciente que está en mayor riesgo de otros que no tengan tanto riesgo. En cuanto al manejo antibiótico, pues yo creo que todos conocen más o menos lo que proponen las guías, ya sabemos que la idea es cubrir gram negativos y pseudomonas desde el principio. Sin embargo, los europeos se han preocupado por ir un poco más allá, por ejemplo, en comparación de lo que ha hecho ITSA, de lo que ha hecho NSCN, y ellos plantean no solamente un enfoque de escalonamiento, es decir, yo arranco con algo que me cubra pseudomona y ahí voy viendo por el camino, sino también piensan en la historia anterior que pueda tener el paciente. Entonces, si mi paciente tuvo previamente una colonización por microorganismos resistentes, si previamente tuvo una infección por gérmenes resistentes, o si en mi centro yo tengo una alta prevalencia de infección por microorganismos resistentes, yo debería arrancar distinto y ajustado básicamente a lo que tenga el paciente. Es muy discutible el uso de los carbapenémicos cuando hacemos la estrategia de escalonamiento. Uno ve que en muchos centros lo que se tiende a hacer es que al cuarto día el paciente tiene una neutropenia febril, el paciente persiste con fiebre, el primer paso es escalonarlo a un carbapenémico y el siguiente paso sería buscar un hongo. Yo pienso que esto de pronto no es la mejor alternativa y por eso traigo una diapositiva pues, que es tomada completamente de la clínica ITSA, de la guía ITSA, en donde nos recomiendan que si es solo por fiebre, uno no debería hacer modificaciones tan tempranas en la terapia antibiótica. Recordemos que los pacientes con neutropenia febril pueden tener fiebre por 2 a 7 días y el promedio en pacientes con neoplasias hematológicas es de 5 días. Así que si yo al cuarto día estoy pensando en poner un carbapenémico, por protocolo, de pronto pues no es la mejor alternativa. Yo sé que la mayoría de ustedes han visto la guía, pero a veces estas cosas se le pasan y por eso se las traigo acá nuevamente. Si nosotros tenemos un paciente que después de 4 días persiste con fiebre pero está estable, claramente lo dejamos quieto, sabemos que en el momento en el que se recuperan los neutrófilos, seguramente también viene mejorando la integridad de la mucosa gastrointestinal y a esos pacientes se les quita la fiebre. Los pacientes que están estables pero persisten febriles, lo que nosotros debemos hacer es pensar en hongos. Entonces, antes de pensar en escalonar a un carbapenémico, deberíamos empezar la búsqueda de hongos. Y si los pacientes se inestabilizan, ahí sí es independiente de cuántos días lleve de terapia, si lleva 2, si lleva 3, si lleva 4, si lleva 5, debemos replantear el cubrimiento que le dejamos al paciente y eventualmente pensar en escalonarlo, ahí sí es independiente de cuántos días lleve de tratamiento. ESIL nos dice, piensen en desescalonamiento. Su paciente previamente tuvo una colonización porque le hicieron un hisopado rectal al ingreso o en una hospitalización anterior y tenía una Klebsiella KPC, el paciente hace una neutropenia febril. Entonces, si a nosotros nos llama la atención el planteamiento de SIL4, deberíamos decir, ok, entonces si hace neutropenia febril, yo le dejo empíricamente un carbapenémico y colistina como mínimo. Entonces, complicado, uno diría, posiblemente es lo correcto porque son infecciones que son potencialmente letales, pero si yo lo hago, me debo comprometer y tener la misma cabeza fría que tendría que tener para colocar a ciegas un meropenem colistina para pensar en desescalonarlo. Entonces, ellos lo que dicen es, si su paciente está estable 72 o 96 horas cuando tenemos resultados de los cultivos y el paciente estaba febril, desescalónelo, fácil. ¿Sí? El paciente se mejoró, se le quitó la fiebre, los hemocultivos son negativos, yo pienso que no hay mucho problema y uno lo debería desescalonar a lo que normalmente lo hubiéramos empezado en una estrategia de escalonamiento. El problema es que ya dijimos que la mayoría de los pacientes con neutropenia febril, el tiempo típico de fiebre son 5 días. Eso quiere decir que a las 72 horas yo voy a tener a mi paciente febril y ahí ya tengo resultados de los cultivos. Entonces, si yo tengo a mi paciente con resultados negativos de los cultivos, pero sigue con fiebre, yo tengo que tener la misma cabeza fría para desescalonarme, quitar la colistina, quitar el carbapenémico y colocar lo que yo hubiera iniciado si no hubiera hecho este esquema de desescalonamiento. Esto no es ni 5 fácil, pero digamos que eso es lo que
nos invita un poco a pensar la guía europea, que de verdad es muy distinto de lo que nos plantean los demás. Y si eso es distinto, pues mucho más distinto la duración que ellos proponen de terapia antibiótica. Ustedes saben que ITSA, por ejemplo, recomienda que si el paciente está neutropénico y deja de hacer fiebre, uno devuelve al paciente a profilaxis si le estaba recibiendo. Nosotros sabemos que en la gran mayoría de nuestros centros nosotros no usamos profilaxis con quinolonas. Si yo no uso profilaxis con quinolonas, la recomendación ITSA es mantenga el antibiótico hasta que se le pase la neutropenia. Entonces uno va a piso y encuentra que el paciente lleva 35 días con meropenem porque sigue en neutropenia. Entonces esto suena mal, uno se siente incómodo decir, ¿cómo así 30 días un paciente que no tiene ningún aislamiento con un carbapenémico? Las recomendaciones de ESIL son estas, basadas pues básicamente en dos trabajos, y es que si nosotros tenemos un paciente que inicialmente estaba estable, no tiene ningún foco evidente, pero persiste neutropénico, después de 48 o 72 horas de tener normalización de los signos vitales, yo debería suspender el antibiótico. Duración total que ellos proponen, pues 3 días después de que se hayan normalizado los signos vitales, en infecciones sin documentación de foco, y si se documenta foco, 7 días, siempre y cuando pues, el paciente haya estado por lo menos 4 días afebril. Entonces, esto es un poco diferente a lo que nos plantean otras guías, pero pues digamos que ellos tienen estudios y esto es tomado de una revisión reciente en el que se dieron la tarea de revisar infección por infección la evidencia que hay para definir duración de esquemas antibióticos. Así que digamos que eso sería como lo que yo les propondría en el manejo de antibióticos en neutropenia febril. El otro problema grande que tenemos en los pacientes con neutropenia febril pues son las infecciones fúngicas invasoras. En estos pacientes pues tenemos diferentes posibles alternativas para abordar a los pacientes. Y digamos que para poder abordar a los pacientes tenemos que saber un poco cuál es la incidencia de infecciones invasivas según el tipo de patología que tengan. Nosotros sabemos claramente que la enfermedad que más se asocia con infecciones micóticas pues es la leucemia mieloide aguda. Según estos datos del grupo CEIFEM, la incidencia pues varía entre el 10 al 25%. Los factores de riesgo pues ustedes los conocen, en general el estado de la enfermedad, los factores del hospedero, algunos relacionados con el tratamiento, por supuesto la neutropenia, su profundidad y la duración, la presencia o no de mucositis y pues las ambientales que son muy importantes, sobre todo en muchas de nuestras instituciones tenemos construcciones activas en el momento en el que los pacientes están hospitalizados y esto influye mucho, la presencia o no de filtro cepa, que en la mayoría de centros no los tenemos. Entonces digamos que todo eso influye en el riesgo que puede tener los pacientes. El siguiente grupo que tiene más riesgo pues son los pacientes con trasplante halogénico y ha habido mucha discusión, pero afortunadamente esto se ha retomado sobre los pacientes con leucemia linfoide aguda. Y estos datos, pues, que también son tomados de CEIFEM, pues lo que nos muestran es que puede ser hasta de un 12% la incidencia de aspergilosis invasiva en estos pacientes. Entonces, basados en estos grupos de riesgo, ellos nos dicen, mire, estratifique a su paciente, consideramos de alto riesgo a los pacientes con leucemia mieloide aguda que tengan neutropenia de base, que tengan una baja probabilidad de remisión completa, mayores de 65 años, con disfunción pulmonar, básicamente según el estado de la patología, que tengan terapia que sea de rescate, pacientes que reciban trasplante halogénico, pacientes con síndrome mielodisplásico que hayan hecho transformación a leucemia aguda y los pacientes con leucemia linfoide aguda que reciban esquemas pediátricos de inducción, que es lo que están haciendo ahora los hematólogos, que sean mayores de 55 años o que reciban altas dosis de dexametasona. Entonces todos estos pacientes los deberíamos considerar de alto riesgo y algo deberemos hacer con ellos. Ellos nos recomiendan algo adicional que me parece muy importante y es hacer una estratificación que sea dinámica. Yo no solamente evalúo a mi paciente al principio, sino también lo evalúo cómo se va comportando después de que yo empecé la quimioterapia, evaluarlo al día 14, al día 21, cómo está la aplasia en ese momento y según eso ir haciendo modificaciones al riesgo que yo consideré inicialmente en mi paciente. Otras formas de estratificar los pacientes, este es un estudio en el que crearon un score que nos ayuda a predecir el riesgo de infección por mohos.
Los factores que ellos encuentran asociados son tener una historia previa de infección fúngica, el estado de la neoplasia, que básicamente quiere decir no estar en remisión, es un alto riesgo de tener infección fúngica invasiva, tener neutropenia prolongada o disfunción linfocitaria o linfopenia como tal. Ellos pues tienen este score según cada uno de los parámetros que vemos, y con un score de menos de 6 se consideraría que el paciente tiene un bajo riesgo de tener infección fúngica invasiva por MOS. Si lo tiene más alto, pues sería un alto riesgo. Algunos conocen el estudio del Dr. Nucci, que es conocido como el índice D, algunos lo llaman la deuda de neutrófilos, que es básicamente calcular esta área bajo la curva para ver qué tantos neutrófilos se le deben al paciente, y con esto pues estratificar el riesgo de infección invasiva por MOS. Él lo que encuentra es que con un índice de 5.800 o con un puntaje de 5.800 hay una alta probabilidad de cursar con infección fúngica invasiva. Pero el Dr. Nucci recientemente le hizo un ajuste a su escala y ya vamos a ver cómo la hizo. Entonces, lo primero que quiero que recordemos es que normalmente usamos los criterios EORTC para catalogar a los pacientes. Decimos es posible, es probable, probada creo que no tenemos sino como una cada 3 años. Los criterios EORTC se hicieron para homogenizar lenguaje en estudios clínicos. No tienen ningún valor diagnóstico porque no se ha evaluado contra ningún estándar de oro. Se hizo para tratamiento. Entonces, cuando ellos dicen incluimos el nódulo con halo, el nódulo sin halo y el signo del aire creciente, se olvidan algunas otras manifestaciones que puede tener la aspergilosis u otros hongos angioinvasivos como Fusarium o mucor, como la consolidación, la presencia de broncograma de aire, la presencia de opacidades inespecíficas en vidrio esmerilado. El Dr. Nucci publicó este trabajo en el 2010 en el que comparaba pacientes de control con aspergilosis que tenían los criterios típicos imagenológicos, o sea, la presencia de nódulos con o sin halo y la presencia de cavitaciones, con otros pacientes que también habían tenido aspergilosis y no tenían ninguna de estas imágenes radiológicas. Lo que tenían era consolidación, infiltrados en vidrio esmerilado y derrame pleural. Entonces, es importante que recordemos que los criterios EORTC no son criterio diagnóstico, nos sirve para estudios clínicos, mas no tienen una probabilidad de diagnóstico de ninguna forma porque esto no ha sido evaluado. Entonces, lo que nos propone el Dr. Nucci es estratificar a los pacientes según su índice D, y lo que él hace es flexibilizar los criterios radiológicos según el riesgo que al paciente le da basado en su índice D. Entonces, si el paciente tiene un bajo riesgo, solamente inicia terapia antifúngica si tiene 2 galactomananos positivos y una imagen típica. Si tiene riesgo intermedio, espera que tenga 2 galactomananos positivos y cualquier imagen en tomografía, o un galactomanán positivo más una imagen típica en tomografía. Y esto es lo que me parece más valioso, que a los pacientes de alto riesgo, con que tengan un solo galactomanán positivo, con cualquier imagen en la tomografía, considerar la alta probabilidad de que esto sea una aspergilosis y empezarle tratamiento. Entonces, es flexibilizar un poco estos criterios radiológicos que nos quedaron así en los criterios EORTC, porque también pueden corresponder a algunos pacientes que tengan aspergilosis. Yo debo definir si mi paciente tiene alto riesgo, pues básicamente cómo lo voy a seguir. Ya lo estratifiqué, digo, ok, tengo un paciente de alto riesgo, entonces tengo que definir qué voy a hacer. ¿Será que le voy a dar profilaxis universal a todos? ¿Será que tengo en mi centro la posibilidad de hacer una terapia anticipada, que básicamente es coger a mi paciente desde el momento en que entra en riesgo, le hago uno o idealmente 2 biomarcadores y voy viendo cómo se comportan los biomarcadores? ¿O será que espero a que haga fiebre persistente y en ese momento, si hace fiebre persistente independiente de lo que tenga clínicamente, le pongo terapia antifúngica? Entonces, esta diapositiva es el resumen de algunos estudios clínicos en el que se ha comparado la terapia empírica, que es eso, decir yo a todos los pacientes que tengan neutropenia febril persistente, o sea, más de 4 a 7 días con fiebre, le pongo algún antifúngico. La mayoría de estos estudios son con anfotericina, o sencillamente yo los empiezo a seguir con algún biomarcador, y si el paciente hace síntomas o si mis biomarcadores se alteran, yo decido si le pongo o no un antifúngico.
Lo que nos muestran estos estudios es que en general el riesgo de sobrevida no es menor en los pacientes que reciben terapia anticipada y si usamos mucha menos terapia antifúngica en estos pacientes con terapia anticipada en comparación con quienes usan terapia empírica. Así que la terapia anticipada pues es una alternativa bien interesante. La siguiente pregunta es ¿cómo la hacemos? Este es el estudio de Johan Martens publicado en el 2004 o 2005. Él fue el primero que planteó un esquema bastante sensato de terapia anticipada y lo que decía en ese momento es hágale 2 galactomananos por semana. Si el paciente hace síntomas o tiene alteración en 2 galactomananos, hágale una tomografía, hágale una fibrobroncoscopia y según los resultados pues usted define si le pone terapia antifúngica. Esto se ha ido mejorando y en estudios más recientes, como este que es de Morrissey y colaboradores, lo que se hace es galactomannan acompañado de PCR 2 veces por semana. Según los resultados, pues yo defino si a mi paciente le hago o no tomografía de tórax o si mi paciente tiene fiebre persistente, yo básicamente defino si hago estudios adicionales. Para resolver la pregunta que algunos pueden tener es de ¿qué me da un biomarcador adicional al galactomannan? Aguado y colaboradores hicieron terapia anticipada siguiendo a los pacientes solamente con galactomannan o con galactomannan y PCR. Y lo que ellos encuentran es que se disminuye significativamente el tiempo para diagnóstico en los pacientes en quienes hacemos galactomannan y PCR 2 veces por semana en comparación con solamente galactomannan. ¿Sí? Bien. Entonces, diríamos, tenemos la posibilidad de hacer terapia anticipada si en nuestro centro tenemos la disponibilidad de estos 2 biomarcadores. Nosotros creemos que usar galactomannan solo no es una muy buena idea, no sé cómo les irá en sus centros, pero a nosotros no nos va muy bien con el galactomannan. Así que solamente se recomendaría que se use la terapia anticipada en centros donde estén disponibles estos 2 biomarcadores, donde haya una rápida disponibilidad de tomografía con cortes de alta resolución e idealmente fibrobroncoscopia en caso de que los pacientes lo necesiten. Esta es la realidad creo que en ningún hospital de Colombia, así que nuestra opción es la profilaxis. Si yo no tengo cómo seguir a mis pacientes de una forma que sea sensible, que sea segura, pues yo debo proteger a mis pacientes de alto riesgo con algo diferente. ¿Qué es ese algo diferente? Pues básicamente profilaxis antifúngica. Sabemos de este estudio publicado por Corneli y colaboradores que posaconazol es superior a fluconazol o itraconazol en la prevención de infecciones fúngicas, que disminuye el riesgo de muerte. Así que por esa razón, en pacientes con leucemia mieloide aguda y síndrome mielodisplásico que estén en rescate o en inducción, pues esta sería la alternativa como profilaxis. Ya les había dicho de la discusión que hay con los pacientes con leucemia linfoide aguda. La principal razón por la que los pacientes con leucemia linfoide aguda no se incluyeron en los estudios es porque los azoles potentes como voriconazol y posaconazol tienen una harta interacción con la vincristina, pueden aumentar los niveles de vincristina y aumentar la posibilidad de neurotoxicidad. Esa es sencillamente la razón por la que no están incluidos estos pacientes en los protocolos. Pero ya sabemos que los pacientes con leucemia linfoide aguda sí hacen aspergilosis invasiva, sí hacen infecciones fúngicas invasivas. Estos son datos de un estudio retrospectivo que se hizo en Italia. Ellos lo que hacían es que le daban a la mayoría de los pacientes anfotericina 3 veces por semana en los esquemas que tenían vincristina o voriconazol o posaconazol cuando los protocolos de quimio no tenían vincristina. Y ellos lo que demuestran es que disminuye la probabilidad de tener infecciones fúngicas probadas o probables. Se ha hablado mucho del tema porque hace poco se publicó pues, este estudio enorme, 86 centros, 355 pacientes con leucemia linfoide aguda, les dan anfotericina liposomal contra placebo y no encuentran que haya una diferencia que sea estadísticamente significativa entre los pacientes que reciben la profilaxis y los pacientes que no. El pequeño problema está en que los pacientes recibieron la anfotericina 2 veces por semana. Ellos buscaron minimizar toxicidad, creyeron que esto podía ser suficiente, pero claramente la principal limitación que tiene este estudio es la dosificación que se utilizó. Entonces, si a mí a veces me preguntan, ¿sirve anfotericina como profilaxis en estos pacientes basados en este estudio? Para mí la respuesta es no sé, porque el estudio de pronto no se hizo de la mejor manera y no nos respondió a la pregunta que teníamos.
Desde el punto de vista infectológico, uno diría que la profilaxis posiblemente no es la mejor alternativa. Si yo en mi centro tuviera la posibilidad de hacer galactomannan y hacer PCR versus darles profilaxis a todos los pacientes que considero de alto riesgo, claramente me quedaría con la posibilidad de terapia anticipada. ¿Por qué? Estos son datos que se tomaron de los pacientes que habían recibido profilaxis con posaconazol, fluco e itra, y lo que podemos ver es cómo en el tiempo disminuyen los aislamientos de Candida albicans y aumentan los aislamientos de Candida glabrata y Candida krusei. O sea, estamos generando una presión selectiva sobre los pacientes en los que estamos administrando profilaxis. Con un pequeño problemita adicional, cuando nosotros miramos qué pasa en los pacientes que reciben profilaxis, qué tanto antifúngico sistémico se usa, y uno ve un número que no le gusta mucho. La mayoría de los estudios tienen datos así parecidos, como el 30%. Ya vimos que con la terapia empírica el 30 a 40% reciben terapia antifúngica sistémica. Uno decir, oiga, 30% en los pacientes que están recibiendo profilaxis es como bastante. Estos son datos nuestros, no se han publicado todavía. Es una experiencia pues, de nuestros primeros 3 años usando posaconazol, y fíjense lo que nos pasó a nosotros. 34% de los pacientes recibieron terapia antifúngica porque tuvimos sospecha de una micosis invasiva. ¿Cómo nos fue a nosotros con el galactomannan? Antes decíamos, mire, el galactomannan no sirve porque usted lo pide y se lo remiten y le llega a los 15 días. Entonces el galactomannan no sirve. Ok, nosotros tenemos resultados de galactomannan en 48 a 72 horas. Problema resuelto. Siguiente problema, no, es que el galactomannan no se hace con la secuencia que se debería hacer. Ok, les hacemos a los pacientes mínimo por protocolo 2 galactomannanos cuando tenemos la sospecha. ¿Y qué creen que pasó? De los pacientes que tuvimos aspergilosis invasiva o sospecha, todo se quedó imposible. ¿Por qué? Hicimos la cuenta de cuántos galactomannanos se le hicieron a los pacientes y fue un promedio de 3.6. O sea, no son poquitos pruebas de galactomannan. De los que se les sospechó, 4 tenían niveles de galactomannan en el lavado broncoalveolar y absolutamente todos fueron negativos. Entonces uno diría, o no tuvimos ninguna aspergilosis en 3 años, o realmente la utilidad del galactomannan es bien discutible, por lo menos en nuestra población. Ustedes verán que el esquema del doctor Nucci es bien galactomannan dependiente. Nosotros no podríamos hacer algo de esto en nuestra población. Los estudios de Rafael Duarte dicen que el galactomannan en un paciente que está recibiendo profilaxis solo sirve en el paciente sintomático. Claramente en el asintomático esto se asocia con más falsos positivos. Sabemos pues que tanto voriconazol como posaconazol nos tumban el rendimiento de galactomannan y PCR. Entonces nosotros en nuestro escenario lo que vemos es que el galactomannan no tiene tan buen rendimiento. Y les recuerdo, porque muchos no caen en cuenta de eso, la forma en la que se evalúa el rendimiento diagnóstico de galactomannan lo hacen contra los criterios EORTC en los estudios clínicos. De nuevo, los criterios no tienen ningún valor diagnóstico. Entonces yo evalúo galactomannan contra un constructo que incluye el galactomannan y yo no sé eso qué tan bien rinde. Entonces los datos que nos dan los estudios clínicos posiblemente no nos reflejan qué tanto sirve el galactomannan o no. Entonces, si yo tengo mi paciente de alto riesgo, básicamente en este momento tengo 2 alternativas. Uno es hacer terapia anticipada. Ya dijimos una estrategia con galactomannan idealmente con PCR 2 veces por semana. Si yo tengo 2 resultados positivos de cualquier combinación, o si mi paciente tiene fiebre persistente o sospecha clínica por cualquier razón, debería hacerle una tomografía de tórax, que es el órgano más comprometido por los mohos, o dependiendo pues del sitio clínico que tenga. Basado en eso yo decido si le inicio antifúngico o no. Si yo lo que decido es usar profilaxis, básicamente no uso biomarcadores, como ya dijimos, y solamente arranco mi estudio, mi árbol diagnóstico en pacientes que tengan fiebre persistente o que tengan alguna otra posible manifestación de una infección fúngica invasiva, normalmente en la vía respiratoria superior o en la piel. Para terminar, estas son las recomendaciones de la última guía ESIL sobre tratamiento de las infecciones fúngicas que más nos interesan en este escenario. Básicamente estas son las recomendaciones para el manejo de candidemia.
Casi todo tiene buena evidencia. Recordemos que en este momento preferimos un poco el uso de las equinocandinas. Sabemos que el uso de equinocandinas se ha asociado con mejor sobrevida, independiente de que sean cándidas que habitualmente sean sensibles o no, al igual que el retiro del catéter central. Ustedes saben que normalmente lo que recomendamos son 5 a 7 días de manejo con equinocandina. Después de eso, si el paciente depura su fungemia y viene clínicamente estable, pues hacemos switch a un azol, normalmente por vía oral. En los pacientes con aspergilosis invasiva, pues se quedó con la mejor recomendación voriconazol, a pesar de que el estudio que lo avala contra la anfotericina pues es un poco injusto, porque se dieron muchos más días de tratamiento con voriconazol en comparación con anfo, pero pues dejar 6 a 12 semanas un paciente con anfotericina no suena como muy atractivo, así que pues es nuestra terapia de primera línea. Igual nivel de evidencia para un antifúngico que me parece muy interesante, que es isavuconazol, porque tiene un muy buen patrón de farmacocinética y adicionalmente tiene actividad contra mucor. Así que nos va a servir en esos casos que sean de difícil diagnóstico y no nos podamos definir si hay más riesgo de aspergilos o de mucor. Terapia de rescate, no se sabe qué hacer, esto es lo que nos dice la evidencia. Algunos dicen sencillamente cámbiele, dele otro antifúngico que actúe de distinto. Uno diría, a mí me preocupa cambiar una equinocandina cuando la respuesta primaria es de un 30%. Uno diría, normalmente debería usar anfotericina. Nosotros lo que en general hacemos es mantener el azol y agregarle la anfotericina. Y en mucor realmente no hay mucha diferencia. En general, lo que se recomienda es un adecuado control de foco, terapia antifúngica básicamente con anfotericina. Acá sí preferimos anfotericina liposomal, que nos permite usar una dosis un poquito más alta y controlar la condición de base del paciente. Yo creo que eso era todo. Muchas gracias.